Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mirko Espinosa. Esto es Dial a la Izquierda a través de Comunicambio. He sido integrante de Radio Estudio 92 del 2000 al 2004. En el año 2004 fui miembro fundador de Radio Oxígeno. Luego he sido jefe de programación musical también de Radio Oxígeno. Y actualmente soy director de Ciudad Estéreo, que es una radio online. Cuando he tenido oportunidad de asistir a algunas conferencias, a dictar algunos talleres, siempre las preguntas recurrentes de los chicos y las chicas al final de la exposición eran el por qué en las radios se repite tanto la música. Es una pregunta que podría parecer bastante superficial, pero que sin embargo tiene respuestas bastante complicadas y muy interesantes que seguramente te van a sorprender. El fundamento principal de una radio es brindarle a sus oyentes lo que estos quieren escuchar. Es decir, si te gusta la salsa, si te gusta el rock, si te gustan las baladas, si te gusta el folclore, pues simplemente sintonizas la emisora que te gusta porque esperas escuchar las canciones que a ti te gustan. Pero también debería existir otro elemento que a mi parecer es fundamental y que se ha perdido en la actualidad en la radio, que es la sorpresa, ¿no? O sea, me parece bien, me parece bacán de que las radios te ofrezcan las canciones que tú quieres escuchar, que te gustan, pero también deberían ofrecerte una alternativa, una propuesta que ya prácticamente no existe. ¿Y por qué se dan ese tipo de cosas? ¿Por qué se dan estas situaciones? Vamos a hablar primeramente de los motivos musicales. Y vamos a centrarnos en el pop rock porque he notado de que el mayor disgusto, la mayor molestia de la gente es cuando en radios de formato del recuerdo pop rock se repiten demasiado las canciones, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, ya estamos cansados de escuchar Cuando la cama me da vueltas, ya estamos cansados de escuchar Versión Americana, Lamento Boliviano, pero todo eso tiene una explicación. Hasta mediados de los 80, el pop rock gozaba de muy buena salud en nuestro país. Las principales emisoras de aquel entonces pasaban pop rock durante las 24 horas de su programación. ¿Pero qué pasó luego? ¿Qué pasó? A raíz de un poco de la debacle que significó la salsa dura, en New York y en Puerto Rico sobre todo, se da inicio a una nueva etapa, un nuevo género que se llamó la salsa sensual o la salsa romántica. Cuando la salsa sensual o romántica llega a nuestro país, llega con tanta fuerza que es como un tsunami. Por eso les hablaba de las tres oleadas. Llega como un tsunami, llega como una ola muy grande que empieza a desplazar al rock, ¿no? Es la primera oleada, ¿no? Año 85, 86, llega la salsa sensual y empieza a desplazar con mucha fuerza al rock. Allá a finales de los 90 ocurre la segunda oleada, con nuestra querida Rosy Ward y la llegada de la tecnocumbia. Es la segunda oleada, el segundo tsunami que sigue desplazando aún más al pop rock en nuestro país. Y finalmente es la tercera oleada, que es la que estamos viviendo en la actualidad, con el tema del reggaetón. Ese es uno de los primeros motivos por los que el pop rock se estanca de alguna manera, ¿no? Y los grupos seguían sacando canciones, obviamente, ¿no? O sea, no era que Queen, Madonna, Michael Jackson solamente hasta el 85, 86 sacaron canciones, ellos siguieron sacando temas, pero como acá en nuestro país ya no tenía cabida, no tenía sentido para el empresario seguir apostando por un género que había sido desplazado, entonces las canciones nuevas ya no las llegamos a escuchar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otra motivación, otro motivo que a mí me parece súper importante, y que son los motivos políticos ideológicos. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente por tema del tiempo y bastante resumido. El capitalismo en toda la historia, el capitalismo desde que se inicia, va cambiando de nombre, de careta, ¿no es cierto? No siempre se llama igual, no siempre se llama capitalismo. Entonces, se puede llamar liberalismo, se puede llamar keynesianismo y se puede llamar neoliberalismo.
¿Qué es el liberalismo? ¿Cuál es el principal concepto o particularidad característica del liberalismo? ¿No? El liberalismo nos habla de una supuesta libertad económica, una supuesta libertad personal, política, pero que sin embargo, en su real trasfondo, eh, es la libertad que necesita el empresario para hacer lo que le venga en gana, ¿no es cierto? Y así evitar, por ejemplo, la participación del Estado, ¿no? Un Estado débil, un Estado que no debe intervenir, ¿no? Para que ellos puedan hacer lo que se les venga en gana. Esa es la libertad que ellos aducen, que ellos piden. Esta libertad que tuvo y bueno, que tiene, que tienen los grandes grupos de poder, los grandes empresarios, eh, en, en contra de los trabajadores, hacen pues que, por ejemplo, los trabajadores trabajen muchas más horas de lo que realmente deberían trabajar, ¿no? Que no les corresponden los verdaderos sueldos que se merecen, y así muchos más, etcétera. Como este modelo político-económico atacaba demasiado al trabajador, entonces surgen dentro del propio capitalismo otras alternativas políticas ideológicas como el keynesianismo, ¿no? Que surge del propio seno del capitalismo. El keynesianismo le da ciertos paliativos a los trabajadores, ¿no? Tratan de darle una cara más humana al capitalismo. Entonces, se le reconocen ciertos beneficios, menos horas de trabajo, un poco más de descanso, vacaciones, algunas cosas, pero que no llegan a significar demasiado para lo que los trabajadores realmente merecían y merecen, por supuesto. Este sistema, el keynesianismo, por supuesto no duró mucho, porque al empresario, a los grandes grupos de poder, obviamente no les hacía mucha gracia darles ciertos privilegios a sus trabajadores. Entonces dijeron, no, no, esto es demasiado. Es así como se reúnen ya casi a finales de los 80 en Washington grupos de intelectuales, economistas, políticos y ideólogos de la gran derecha, del gran capitalismo mundial, para crear un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial se llamó neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no es cierto? Este consenso de Washington, que también se llamó la Revolución Conservadora, estuvo liderada básicamente por tres personas: Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, quienes trabajaron con mucho ahínco a favor del gran capital, ¿no? De los intereses norteamericanos, siempre en contra de la gente más desfavorecida, de los más pobres del mundo. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo, de la etapa que estamos viviendo en la actualidad? Básicamente, bueno, son muchas, pero yo he querido resumirlas en tres que me parecen fundamentales que tenemos que entender. Uno, el apoliticismo, ¿no? El neoliberalismo nos indica que no debemos de creer más en política, que no debemos meternos en política, que la política es mala, que la política es sucia, etc. Y todo ese rollo que ya ustedes conocen. El pragmatismo, ¿no? El cómo es hermanito. Ya no existe la solidaridad. Todos hacemos algo buscando algo en retribución, ¿no? Ya no hacemos algo por ayudar a nuestro prójimo, por ayudar a la colectividad. Siempre buscamos nuestro propio beneficio, ¿no es cierto? Y eso también se suma al individualismo, ¿no? Y con él también eh, cada persona necesita más ganancias de las que ya tiene. O sea, una persona puede estar ganando miles de millones de dólares de dinero, pero sin embargo siempre va a ser insuficiente, siempre va a querer más. Aquí donde ese postulado del neoliberalismo, si lo llevamos a los medios de comunicación y por ende a la radio, entonces podemos entender cómo eh, la- los grandes grupos de poder, los dueños de los medios de comunicación y los dueños de las radios pretenden tener cada vez más beneficios económicos, ¿no? Y no necesariamente entregarnos un producto de calidad. Es por eso de que, por ejemplo, en las redes musicales eh, se reduce
el número, por ejemplo, de la librería musical, ¿no? Antes de los 90, las librerías musicales de las radios oscilaban entre 700, 800 canciones aproximadamente, de repente un poquito más. En la actualidad hay radios que funcionan con 250 canciones, con 200 canciones. Por eso es que tú la escuchas tan reiterativas, ¿no? Mucha gente dice, parece un MP3, yo tengo más música en mi USB, y es cierto, es totalmente cierto, ¿no? Esto se debe a que el empresario necesita entregar a la gente solamente lo básico, lo que la gente ya conoce, ¿no? Recuerden que hablábamos antes de la sorpresa en la radio, pues esa sorpresa terminó, no ocurre más, ¿no es cierto? Entonces encontramos una radio monótona, encontramos una radio aburrida, una radio totalmente predecible, ¿no es cierto? Entonces, eh, decíamos que con estos postulados del neoliberalismo se busca más el lado del negocio, que entregar un buen producto a la gente. Algunos dirán que la radio siempre fue un negocio. Sí, por supuesto, siempre fue un negocio. Pero ahora estamos viviendo prácticamente una ley de la selva, ¿no es cierto? Donde el empresario quiere cada vez más y más y más y más y parece infinita su hambre de dinero. En resumidas cuentas, queridos amigos, las radios repiten una y otra vez las canciones, no tanto por culpa de los programadores musicales, ¿no? Ni tampoco de los productores, sino que básicamente es porque los dueños de las radios, han asumido casi en su totalidad los conceptos neoliberales que los han llevado a querer obtener siempre la máxima ganancia y no siempre ofreciéndonos un producto de calidad. Hasta aquí esta entrega del día de hoy. Seguramente que en las siguientes semanas nos seguiremos escuchando y viendo. Esto ha sido Dial a la Izquierda a través de Comunicambio. Un fuerte abrazo para todos.